sistema digestivo. O sea, tenemos que tener en cuenta que nuestro libro nos divide, diríamos, digestivo 1, digestivo 2, o sea, digestivo 1, 2 y digestivo 3, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con digestivo 1 es todo lo que tenga que ver con cavidad bucal y todo lo que tenga que ver con glándulas, ¿sí? Pero a mí me parece mucho más, o sea, me parece más factible, por decirlo así, dividirlo en todo lo que tenga que ver con cavidad oral. Después nos vamos por esófago, estómago, esa sería intestino, intestino delgado, intestino grueso, ano, y después vemos con la parte de glándulas anexas, vemos el resto de las glándulas, ¿sí? O sea, todo lo que tenga que ver con glándulas salivales lo vamos a ver con la parte digestivo 3, ¿sí? Entonces me parece un poquito más organizado porque aparecen así las glándulas salivales de la nada y no tienen tanto, o sea, no tienen tanta relación que sí nos serviría cuando veamos la parte de digestivo 3, ¿sí? Entonces, el orden en el que vamos a ver, entonces va a ser todo lo que sea cavidad bucal, todo lo que tenga que ver con esófago, estómago, los intestinos y todo lo que tenga que ver con recto y ano, ¿sí? La última parte. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Con respecto al sistema digestivo, tenemos que tener en cuenta que nosotros vamos a describir al sistema digestivo como un conjunto de órganos que inicia, o sea, tiene como eje principal al tubo digestivo, ¿sí? Todos los órganos que forman el tubo digestivo son los que generan en sí el tracto por el cual recorre todo el líquido y todos los sólidos, desde la boca hasta el ano, ¿sí? Que básicamente nos sirve para el transporte en sí del agua y de los alimentos ingeridos a través de todo ese sistema, o sea, a través de todo ese tubo, y vamos a tener órganos asociados que nos ayudarían a la mejor digestión nomás ya de esos alimentos, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta que nuestro tubo digestivo inicia con la cavidad bucal, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que nuestro tubo digestivo inicia por la entrada de la comida o la entrada del líquido, que aproximadamente en general se consume idealmente 2 litros aproximadamente, ¿sí? Pero en general la cantidad de líquido que se genera en el tubo digestivo es aproximadamente 7 litros aprox. Entonces tenemos que tener en cuenta que inicialmente, o sea, contando toda la saliva y todos los demás líquidos que se generan a lo largo del tubo digestivo, suma más o menos 7 litros por día aproximadamente, ¿sí? Entonces, inicialmente la comida ingresa a través de la cavidad bucal que tenemos en pantalla. Les voy a poner el puntero. ¿Se ve el puntero? Sí, se ve. Sí, súper. Avísenme que si es que alguna pequeñita cosa no entienden o si es que se corta o algo así para poder repetirlo, ¿sí? Sin problemas lo vamos a repetir. Entonces, inicia entonces en la cavidad bucal, que es lo que estamos viendo en pantalla. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Vamos a tener lo que sería la formación de lo que sería el bolo alimenticio. O sea, vendría a ser la parte inicial, vendría a ser el primer contacto que tiene esa comida con lo que sería el tubo digestivo, ¿sí? La cavidad bucal nosotros vamos a poder dividirla en lo que sería el vestíbulo y lo que sería la cavidad bucal propiamente dicha, ¿sí? A fines prácticos, nuestras dos partes de la cavidad bucal están por dentro y por fuera de los dientes, ¿sí? Lo que está por fuera de los dientes, ¿cómo se llama? Vestíbulo. Sería el vestíbulo, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta que todo lo que está por delante de los dientes y por detrás de las mejillas, de los labios y las mejillas, entonces hablamos del vestíbulo. Y lo que esté por dentro de los dientes, llamamos lo que sería la cavidad bucal propiamente dicha, que tiene a la lengua como contenido principal, ¿sí? Entonces, la cavidad oral tiene 3 tipos de mucosas. Y acá es donde quiero que atiendan súper bien, porque el término es súper importante, ¿sí? ¿A qué me refiero? Cuando yo me refiero a mucosa, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Qué incluye mucosa? Epitelio y lámina propia. ¿Perdón? Y no es el epitelio y la lámina propia. Exactamente, es epitelio más lámina propia, ¿sí? Y en algunos casos, o sea, la mayoría de los casos, la mayoría de las partes del tubo digestivo se refiere a epitelio, lámina propia, que es el tejido conjuntivo laxo que está por debajo, y por debajo se encuentra lo que sería la muscularis mucosae, ¿sí? O muscular de la mucosa. Entonces, 3 componentes me dan lo que sería la mucosa, ¿sí? Así que si yo me refiero a mucosa, me estoy refiriendo a toda una capa que tiene 3 subcapas otra vez. Eso es lo que quiero que atiendan bien ya, ¿sí? Porque vamos a tener mucosa, vamos a tener submucosa y vamos a tener adventicia después, o serosa en el caso, perdón. Tenemos mucosa, submucosa,
muscular propia y después tenemos la adventicia o la serosa, de acuerdo a qué parte estamos del tubo digestivo, ¿sí? Entonces, partiendo entonces de la base del término mucosa, entonces entramos a los 3 tipos de mucosa que maneja nuestra cavidad oral y tenemos la mucosa masticatoria, la mucosa de revestimiento y la mucosa especializada, ¿sí? La que siempre se les va a preguntar es la mucosa especializada, de esa no van a luego huir nunca, ¿sí? Esa tienen que saber, que corresponden a las papilas, ¿sí? Eso sí o sí tenemos que dominar, ¿sí? Papilas tenemos que terminar el repaso sabiendo bien diferenciar los 4 tipos de papilas. Entonces, la mucosa masticatoria va a ser el que está dado por el epitelio plano estratificado queratinizado, ¿sí? O paraqueratinizado. Y ahora vamos a entrar en el concepto. ¿Qué es paraqueratinizado? ¿A qué nos referimos con epitelio paraqueratinizado? Es como queratinizado, pero no pierden los núcleos. El estrato Exactamente. Exactamente. Sí, se refiere en realidad a las células superficiales que no perdieron el núcleo, ¿sí? Se parecen mucho al epitelio queratinizado, pero la diferencia es que no pierden los núcleos, ¿sí? Recordemos que hasta nuestro concepto de piel, antes, para nosotros todo lo que no tenía núcleo, todo lo que esté por encima del epitelio no tenía núcleo, a eso nosotros le llamamos queratina, que sería la parte queratinizada de nuestro epitelio. Pero ¿qué pasa acá? En la mucosa paraqueratinizada no pierden los núcleos, ¿sí? Eso es un punto aparte que tenemos que hacer. Después, con respecto a la mucosa masticatoria, podemos decir que las 2 zonas donde se encuentran este tipo de mucosa, tenemos a las encías y el paladar duro, ¿sí? Que son las 2 zonas donde nosotros encontraríamos eso, ¿está bien? Entonces, ¿qué otra cosa particular encontramos en las encías y el paladar duro? ¿Qué no tienen las encías y el paladar duro? submucosa. Su mucosa, y acá es súper importante que recuerden que aparte, o sea, para juntar nuestros conocimientos, es que los que tienen mucosa masticatoria, que son las encías y el paladar duro, ambos tienen de particular que no tienen su mucosa, o sea, directamente eso se va a, digamos, eso se va a sentar sobre el hueso. Entonces, en las encías y específicamente en el rafe del paladar duro, o sea, no todo el paladar duro, pero sí en el rafe del paladar duro, en ese caso nosotros ahí tenemos una mucosa, o sea, vamos a tener la ausencia de su mucosa, ¿sí? Entonces, otra cosa importante con respecto a la zona que no sea paladar duro, perdón, la zona que no sea el rafe del paladar duro, sí tenemos su mucosa. O sea, recordemos, las encías y el rafe del paladar duro no tienen su mucosa, ¿sí? Otra cosa que quiero que recuerden, que vayamos relacionando los conocimientos, es que en el paladar duro nosotros podemos dividirlo en una parte anterior y una parte posterior. ¿Cómo le llamamos a la parte anterior de la submucosa del paladar duro? ¿Qué tiene de particular la parte anterior? Tejido adiposo. Tiene tejido adiposo. ¿Y la parte posterior? Tejido glandular. Tejido glandular, súper bien. Entonces, ¿qué es lo que quiero que miren? Entonces, en esta imagen, por ejemplo, nosotros tendríamos en las encías, ¿sí? En las encías y en el rafe del paladar duro tenemos ausencia de submucosa. Y si nosotros analizamos el paladar duro que tendría que estar en esta zona, la parte anterior dice que tiene tejido adiposo y la parte posterior tiene la zona glandular, o sea, vendría a ser la zona con glándulas, ¿sí? Eso es con respecto a la parte del paladar duro, ¿sí? Después nos vamos a lo que sería la mucosa revestimiento, que es el que en general prácticamente es el que reviste todo el epitelio, o sea, toda la cavidad bucal, donde tenemos un epitelio plano estratificado no queratinizado, ¿sí? Que vamos a tener en labios, en mejillas, superficie ventral de la lengua, paladar blando, piso en la boca. En todos estos lugares tenemos una mucosa de revestimiento. Y por último tenemos la mucosa especializada que encontramos en la superficie dorsal de la lengua. O sea que esto sería la lengua y la parte, si nosotros señalamos esta parte de arriba, esta es la superficie dorsal o la superficie ventral de la lengua. Dorsal. Esto vendría a ser la superficie dorsal. Entonces, ¿qué tipo de mucosa tiene esta? Especializado. La mucosa especializada, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero que recuerden? Porque suele salir, está revestido por tal tipo de mucosa, excepto, entonces, ¿cómo quiero que recuerden esto? Quiero que recuerden que las encías y el paladar duro es la mucosa masticatoria, ¿sí? Y
la superficie dorsal de la lengua va a ser mucosa especializada. Entonces, todo el resto de la boca, todo el resto de las opciones van a ser mucosa de revestimiento, ¿sí? Entonces, 3 quiero que recuerden: encías, paladar duro y superficie dorsal de la lengua, ¿sí? Encías y paladar duro, mucosa masticatoria, y la mucosa especializada, superficie dorsal de la lengua. Superficie ventral de la lengua vendría a ser una mucosa de revestimiento. No se olviden de eso, porque eso es lo que normalmente suelen poner para confundir. La superficie dorsal y ventral suele ser con lo que suelen jugar siempre, ¿sí? Después, entonces, con respecto a la mucosa masticatoria, estuvimos hablando del epitelio plano, plano estratificado, queratinizado y paraqueratinizado. Y el epitelio plano paraqueratinizado, el queratinizado no pierde sus núcleos, ¿sí? Obviamente no va a tener núcleo y va a ser más eosinófilo. En el caso del paraqueratinizado, las células superficiales no van a perder su núcleo, el núcleo está condensado y no es tan eosinófilo. Y hemos dicho que solamente en encías y en paladar duro, que tengo que recordar y encasillarlo con lo que sería la mucosa masticatoria. Y la superficie dorsal con la mucosa especializada, ¿sí? Y el resto, todos los demás que se acuerden, va a ser la mucosa de revestimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene de particular el epitelio paraqueratinizado? El hecho de que presente núcleos, ¿sí? Siempre que presente núcleos, entonces va a ser un epitelio plano paraqueratinizado, ¿sí? Entonces, si nosotros miramos esto, sería la mucosa de revestimiento, va a ser un epitelio plano estratificado no queratinizado, ¿sí? El no queratinizado es la mucosa de revestimiento, ¿sí? Y ahora entramos al mundo que sí o sí tenemos que saber, ¿sí? El epitelio plano estratificado, queratinizado y no queratinizado ya sabemos identificar en general. Si tiene o no tiene queratina, ya sabemos si estamos en superficie masticatoria o superficie de revestimiento, ¿sí? La mucosa especializada es la que sí me interesa mucho que lo puedan identificar, ¿sí? Porque tenemos 4 tipos de papilas, ¿sí? Las papilas tenemos las papilas, ¿cómo se llaman estas que están acá? Foliadas. No. Caliciforme. Caliciformes o circunvaladas, ¿esta? Foliada. Esas sí son las foliadas, ¿esta? Fungiforme. Fungiforme. Fungiforme, ¿y esta? Filiforme. Filiforme, súper bien, ¿sí? Entonces, estos son los cuatro tipos de papilas que tenemos que lograr identificar. Entonces, ¿cómo está conformada una papila? ¿Sí? Va a ser mucosa especializada, que tiene un epitelio plano queratinizado o paraqueratinizado. Vamos a tener un tejido conjuntivo laxo o denso, y vamos a tener una mezcla de músculos en diferentes planos, ¿sí? Y por debajo vamos a tener a las glándulas linguales, que pueden ser mucosas o pueden ser serosas, ¿sí? Entonces, una de las características importantes, una de las cosas importantes que tienen que manejar a nivel general, que en el único lugar donde vamos a encontrar los músculos en diferentes, digamos, en diferentes planos, donde vamos a encontrar en más de 2 planos, es en la lengua, ¿sí? En la lengua van a estar los músculos siempre todos entrecruzados, ¿sí? Entonces, esa es una de las cosas particulares. Fíjense que algunos tienen un corte oblicuo, algunos tienen un corte transversal, algunos tienen un corte longitudinal. Entonces, se nota que están en tres planos diferentes. Entonces, esto es más, o es mucho más característico de lo que sería la lengua, ¿sí? Entonces, comenzamos entonces a identificar cada una de las papilas que habíamos dicho que eran las caliciformes, las foliadas, las fungiformes y las filiformes, ¿sí? Entonces, comenzamos con lo que serían las filiformes, ¿sí? Espérenme que un ratitito, 2 segunditos. Ya volví. Bueno, entonces el primero que tenemos que saber reconocer, que es el más fácil de reconocer, son las filiformes, ¿sí? Las filiformes son las más pequeñitas, son las más abundantes y son las que tienen muchísima queratina, ¿sí? Las que presentan mucha queratina vendrían a ser estas que tienen una forma medio triangulares o la forma de fueguitos, como quieran recordarlas. Entonces, las que tienen forma de triangulitos, la forma de fueguitos, estas vendrían a ser las filiformes. Una característica principal es que estas tienen una función solamente mecánica. O sea, estas, recuerden,
que nosotros habíamos estudiado en el capítulo nervioso, en ISTO 1, habíamos estudiado los diferentes tipos de neuronas. ¿Se acuerdan? Habíamos dicho que existían las neuronas multipolares, las pseudonipolares y las bipolares. Habíamos dicho que las bipolares eran las que tenían una función sensorial. ¿Se acuerdan? Más o menos. Más o menos. Sí. Entonces, nosotros, ¿qué nos quiere decir eso? Que ahora estamos en los órganos de los sentidos, o sea, uno de ellos es el gusto. Entonces, nosotros vamos a encontrar, en los corpúsculos gustativos, vamos a encontrar esas neuronas bipolares. Entonces, ¿qué pasa en las filiformes? En las filiformes nosotros no tenemos corpúsculos gustativos, o sea, no tenemos esas neuronas bipolares. Entonces, en las filiformes solamente van a tener una función mecánica, es decir, no participa en el sentido del gusto, ¿sí? Entonces, en este caso, las cosas importantes que yo quiero que recuerden de cada una de las papilas, primero que nada es saber la función que tiene. En este caso va a ser la única que tiene una función mecánica que no tiene corpúsculos, es la filiforme, y el resto sí tiene una función gustativa, o sea, sí tiene corpúsculos gustativos, tiene función del gusto, ¿sí? La distribución es otra cosa que quiero que recuerden, porque una de las características que siempre se les va a preguntar es el hecho de si tiene, o sea, de dónde se encuentra, y el hecho de si tiene o no tiene queratina, ¿sí? Porque eso es súper, súper importante. Otra cosa importante que van a recordar va a ser la presencia o la ausencia de glándulas, ¿sí? Las glándulas de Fopp-Ebner, que les voy a mostrar enseguida, ¿sí? Entonces, de las filiformes, ¿qué podemos decir? Podemos decir que son las más abundantes, se encuentran en toda la lengua, ¿sí? En toda la superficie de la lengua vamos a encontrar papilas filiformes, ¿sí? Una de las cosas que se preguntó una vez en una entrega, pero era así súper memorable el tema, era el extremo que apunta, o sea, el extremo apunta la parte posterior, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos que elegir, un tema súper memorable salió en mi entrega, pero era así un doctor que ya no estaba por suerte, pero había preguntado hacia qué lado estaba el esófago. Era así un divague súper extraño, pero había preguntado eso y se refería a que las puntas, vieron que tiene tipo una curvita, entonces las puntas apuntan hacia atrás, tipo, esa era la dificultad del tema, que claramente era así, nada que ver. Entonces, hacia este lado, o sea, idealmente hacia este lado tendría que estar el esófago y hacia este lado tendría que estar tipo los dientes, ¿sí? Más o menos para que tengan una idea para ubicarse dónde se encuentra, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos una abundancia de queratina, que es lo que le hace muy particular a estas papilas filiformes, ¿sí? Entonces, fíjense, esta que tienen una forma de triangulitos, una forma de fueguitos y tienen abundante queratina, entonces estos vendrían a ser las papilas filiformes, ¿sí? Después entramos al mundo de las fungiformes. Fungiforme viene de hongo, que tiene una forma de honguito luego, porque fíjense que la cabecita es un poquito más grande, ¿sí? Entonces, una cosa importante que quiero que recuerden es que tiene muy poca queratina, ¿sí? El fungiforme tiene muy poca queratina. Con respecto a la distribución, podemos decir que está en la punta de la lengua, ¿sí? El que se encuentra en la punta de la lengua es el fungiforme. Y otra cosa importante que quiero que recuerden es que en la macroscopía se ven como los pequeños puntitos rojos que tenemos en la punta de la lengua. Acá sí vamos a tener siempre corpúsculos gustativos presentes. Y otra cosa importante que quiero que recuerden es que se encuentra entre las papilas filiformes. O sea que todas estas que tienen triangulitos son todas son papilas filiformes. ¿Vieron cómo tiene un proceso paraqueratinizado? Ven que tiene un color un poquito diferente, pero no perdieron el núcleo. Entonces, en este caso tenemos un proceso un poquito más de paraqueratina y no de queratina, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos paraqueratina, pero siguen siendo corpúsculos, vendrían a ser papilas filiformes siempre, ¿sí? Entonces, lo que quiero que siempre recuerden, dónde buscar las papilas fungiformes, y siempre lo voy a buscar entre las filiformes, ¿sí? Histológicamente entre las filiformes, anatómicamente en la punta de la lengua, ¿sí? Las filiformes, recordemos que se encuentran en todo el espesor de la lengua, ¿sí? En toda la superficie de la lengua. Entonces, fíjense que esto que les muestro acá, esto vendrían a ser las papilas, o sea, esto vendría a ser una papila grande, pero quiero que tengan en cuenta que una cosa
que como se suele denominar en sí, las partes de una papila. Otra vez se habla de papila primaria y papila secundaria, ¿sí? Eso es un tema súper rebuscado, pero por las dudas, tengan en cuenta que el tallo en sí se llama papila primaria y estas arborizaciones o estas ramificaciones se llama papila secundaria, ¿sí? Eso es por las dudas porque suele confundir un poquitito, ¿sí? Pero lo que quiero que atiendan es que esto sería una papila piliforme, la que tiene forma de fueguito, y esta que tiene una forma de honguito, esto vendría a ser la papila fungiforme, ¿sí? Ahora nos vamos al tercero, que son las circunvaladas. Y lo vamos a repasar cada uno de ellos, así que no se preocupen. Con respecto a las circunvaladas, ¿cuál es el otro nombre de las circunvaladas? Caliciformes. Serían las caliciformes, ¿sí? Caliciforme o circunvaladas se le llama caliciforme porque tiene una forma de cáliz, ¿sí? Una forma de copa, ¿sí? Entonces atiendan que tiene un cuellito súper marcado, tiene unos surcos muy marcados, que es lo que le caracteriza luego a estas papilas. Entonces lo que quiero que vean siempre es que son bastante grandes en cuestiones de tamaño, ¿sí? Fíjense que esto vendría a ser una circunvalada que se ve solita, ¿sí? No se ve relacionado con otras papilas, ¿sí? Una cosa que quiero que tengan en cuenta es que tienen poca queratina, ¿sí? Tienen muchos corpúsculos gustativos. Estos vendrían a ser los corpúsculos gustativos. Fíjense, todos son corpúsculos gustativos, ¿sí? Los surcos van a ser súper mega marcados. Y fíjense que esto correspondería a las glándulas de von Ebner, ¿sí? Que son las glándulas cerosas. Entonces, tenemos dos grupos, o sea, tenemos grupos de glándulas asociadas a esta papila. Entonces, ¿cómo yo identifico las papilas circunvaladas? Tengo surcos bien marcados que me generan un cuellito bien marcado. Vemos que tiene poca queratina, ¿sí? Tiene poca queratina y tenemos las glándulas de von Ebner, ¿sí? Estas glandulitas corresponden a un sello característico a una papila que está solitaria en una parte del corte. Entonces, todos estos componentes nos darían el diagnóstico de una papila circunvalada. Anatómicamente, ¿dónde se encuentran anatómicamente las papilas circunvaladas? Por delante del surco terminal. En realidad, sí, en realidad están relacionados con la B terminal. Entonces, hay un total de 8 a 12 nomás. O sea, no hay tantas papilas circunvaladas como hay papilas, o sea, las papilas filiformes, que son las más pequeñitas y las más abundantes, ¿sí? Entonces, recordemos, las que se encuentran, las más limitadas, son las circunvaladas que están relacionadas con la B terminal nomás, ¿sí? Solamente en esa zona se encuentran. Entonces, si nos fijamos en esta imagen, ¿qué tipo de papila les parece que es? Caliciforme. Papila caliciforme, ¿por qué? Porque encontramos una papila que está solitaria, los surcos bien marcados, ¿sí? Los surcos están bien marcados, tenemos muchos corpúsculos gustativos, tenemos las glandulitas acá, entonces nos da el diagnóstico de que esto es una papila circunvalada, ¿sí? Y por último tenemos a las papilas foliadas, ¿sí? Con respecto a las papilas foliadas, lo que quiero que tengan en cuenta es que en este caso nosotros no tenemos luego queratina, ¿sí? En el que tenemos muchísima queratina es en la filiforme, ¿sí? Y en el caso de las foliadas no tenemos luego queratina, y en el caso de las fungiformes y las caliciformes tenemos poquita queratina, ¿sí? Entonces, de las foliadas, lo que quiero que recuerden siempre, como les dije, es no tiene queratina, es una de las características. La otra característica que quiero que tengan bien en mente es la localización anatómica, ¿sí? Que es en los bordes laterales de la lengua, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que las filiformes estaban en toda la extensión de la lengua, habíamos dicho que las circunvaladas estaban en la B terminal, las fungiformes estaban en la punta de la lengua y en la parte lateral se encuentran las foliadas, ¿sí? Otra cosa que quiero que recuerden es el hecho de que nosotros tengamos esta forma de M, ¿sí? Estas papilas secundarias tienen una forma de M, ¿sí? Esto vendría a ser una M, que corresponden a características de las foliadas. Otra cosa importante es que quiero que vean que están en paralelo, o sea, corresponde a una hilera de papilas, ¿sí? Entonces, si vemos una hilera de papilas todas igualitas, entonces sí nosotros hablamos de unas foliadas. Otra cosa que quiero que atiendan es que las glándulas de von Ebner también están asociadas a las papilas foliadas.
Pero, ¿qué pasa en esta imagen, por ejemplo? ¿Qué tipo de papila nosotros vemos en esta imagen? Foliado. ¿Por qué? Y porque son hileras, tienen forma de M. Corresponden a hileras, ¿sí? Tienen la forma, o sea, son todas igualitas, una al lado de la otra, tienen forma de M, entonces eso nos da las características que tengo que buscar para que sean foliadas. Tenemos que tener en cuenta que también aparecen las glándulas de Fopp-Ender, pero solamente aparecen más los conductos excretores. La parte excretora se encuentra un poquito más abajo, ¿sí? Pero no siempre, o sea, eso igual es bastante variable porque puede estar medio cerquita, pero por lo general la forma de identificar así, segurísimos, y la firma que ustedes pueden poner es que estén en hileras, todas una al lado de la otra, y tienen la forma de M, ¿sí? Con eso ustedes ya hacen el diagnóstico, ¿sí? ¿Qué pasa si yo les pongo esta imagen? ¿Qué tipo de papila les parece que es? Foliada. ¿Seguro? No es caliciforme. ¿Segura? Las caliciformes tienen que estar más, como te digo, aisladas, ¿no es cierto? Ujú. Y para vos vea por qué. ¿Por qué caliciforme? Estoy comiendo, perdón. O sea, yo decía mucho por los surcos que estaba bien, tipo eran muy así pronunciados, pero cierto que tienen que estar aislados. Ujú. Súper. Eso es un criterio súper importante porque un tema de examen es, a ver, les muestro, el que suele ser tema de examen es este. Sí, este ya llegó a ser tema de examen y esto se marca como papila foliada, ¿sí? Independientemente a que nosotros veamos, realmente si a mí me ponen de forma aislada, yo esto digo de una que es una caliciforme, ¿sí? Pero el concepto que tenemos que tener en cuenta es que por lógica, o sea, tipo por conocimiento teórico, nosotros lo que tenemos que saber a partir de ahora es que nuestras papilas circunvaladas son grandes, ¿sí? No van a entrar todas en el mismo corte, ¿se entiende? Entonces, por eso es muy, muy poco probable que aparezcan dos en el mismo corte y que encima aparezcan todas una al lado de la otra, es medio poco probable, o sea, para que, fíjense, en este por ejemplo tenemos una papila o sea, tenemos 4 papilas, entonces la mitad de la lengua más o menos tiene que entrar en el portaobjeto y definitivamente eso no va a poder pasar, ¿sí? Entonces, por eso nosotros tenemos que en cuenta que esto en realidad corresponde a una papila foliada, ¿sí? Pero atiendan que bien, bien, bien para poder marcar esto entre foliada y caliciforme, ¿sí? Esa es la única que suele confundir mucho, ¿sí? Entonces, atiendan bien que uno de los criterios principales que vamos a utilizar para poder marcar que sea una foliada es el hecho que estén una al lado de la otra, ¿sí? Pero realmente, si nosotros miramos esto, si no fuera por el criterio de que no está aislado, el resto de las cosas cumplen. O sea, tiene un surco bien marcado, ¿sí? Tiene un surco bastante marcado, tiene las glándulas de Fopp-Ender. Yo diría que es una caliciforme, excepto por el único motivo por la que no es caliciforme, es por el hecho de que que estén uno al lado de la otra, ¿sí? Eso no puede pasar con las circunvaladas, ¿sí? Solamente eso tengan en cuenta. Entonces, ¿qué me puede llegar a confundir? Una fungiforme versus una caliciforme. Atiendan siempre bien que una fungiforme, o sea, pueden tener esa formita tipo de cáliz también, pero atienden que acá no vemos los surcos marcados, no vemos las glándulas, entonces definitivamente no. Acá vemos entre las filiformes, o sea, están nomás entre las filiformes de por sí. Acá apenas lo entra uno en el campo, entonces el resto son glándulas, entonces como está de forma aislada, entonces esto es una caliciforme y la fungiforme está entre las filiformes siempre, ¿sí? La fungiforme versus la foliada, tenemos que tener en cuenta que las foliadas siempre aparecen en hileras, ¿sí? Todas una al lado de la otra. Lo normal y lo clásico es que presenten esta forma de M. En algunos casos, como en el caso de este, no presenta la forma de M, pero igual sigue siendo foliada. ¿Se entiende? Hasta ahí. Sí, Richard. ¿Sí? Súper. Después tenemos foliada versus caliciforme y ahí es donde tenemos que tener en cuenta que los surcos van a ser más profundos, vamos a tener que las glándulas están asociadas al surco, no asociadas en grupo. Esto es lo más importante para diferenciar entre caliciforme
y foliada. En el caso que estén asociadas al grupo, sí o sí pensamos más en una foliada, porque el único que aparece en hileras es la foliada, ¿sí? Entonces, si yo les muestro esta imagen, ¿qué tipo de papila sería? Foliada. Sería una papila foliada, porque si bien nos vemos el completo de las otras papilas, vemos que esta no tiene luego prácticamente queratina, vemos que tiene la forma de M característica, entonces esto es foliada hasta demostrar lo contrario, porque vemos encima en hileras, forma de M, bastante característico de las foliadas. La que está marcado como A, ¿qué les parece que va a ser? Filiforme. La filiforme, sí, porque vemos que tiene abundante queratina, tiene la forma de fueguito. ¿Y esto qué sería? Fungiforme. Fungiforme porque tiene la forma de honguito, sí, tiene la cabecita más grandecita. Y fíjense que está entre las filiformes, ¿sí? No vemos ningún surco marcado, no vemos las glándulas alrededor, entonces no puede ser una caliciforme, no puede ser una foliada porque no está una al lado de la otra. Entonces no tenemos luego de otra que marcar que sea una fungiforme, ¿sí? Entonces si vemos esta que está señalada con la flecha, ¿qué les parece que es? Filiforme. Filiforme, súper bien porque tiene bastante queratina, tiene la forma de fueguito. ¿Y esto? Fungiforme. Fungiforme, súper bien, ¿sí? Entonces, esto vendría a ser la fungiforme, ¿sí? Entonces, si les muestro esta, ¿qué me dirían que es? Caliciforme. Una caliciforme, ¿por qué? Porque está aislada, ¿sí? Y vemos los surcos marcados, vemos asociadas a glándulas, vemos muchos corpúsculos gustativos, entonces, solito, caliciforme sin lugar a dudas, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que esto, ¿cómo le llamaríamos a esto? Foliada. Foliada, súper bien. Si yo les pongo esta imagen, o sea, igual ahora es mucho más fácil, pero si yo les pongo esta imagen, si les pregunto, ¿qué órgano sería esto? ¿Qué marcarían? ¿Qué órgano es? Lengua. Lengua, ¿sí? ¿Por qué? Porque vemos, siempre que nosotros veamos corpúsculos gustativos, entonces nosotros pensamos más en lengua, ¿sí? Esto fue así un tema súper random. Imagínense rendir desde el comienzo hasta el final del libro. Este fue un tema de mi final, ¿sí? Y esto salía literalmente diagnóstico de órganos. ¿Sí? Tipo, había todos los órganos que se pueden imaginar, todos los del cuerpo, toditos estaban ahí. Y, tipo, esto fue lengua, porque presentan los corpúsculos gustativos, entonces esto era lengua, ¿sí? Por las dudas, entonces, eso es un tema que les podría salir en el final, ¿sí? Entonces, esto que señala las flechas son los corpúsculos gustativos, ¿sí? Los corpúsculos gustativos, entonces, son pequeñas estructuras que nos permiten sentir el gusto en sí y presenta tres tipos celulares, ¿sí? Presentan lo que serían las células basales, presentan las células sensoriales y las neurosensoriales y presentan las de soporte, ¿sí? Una cosa importante que quiero que recuerden son los tiempos de recambio. ¿Cuánto tiempo es el tiempo de recambio de las células neuroepiteliales? 10 días. 10 días, ¿sí? Entonces, son las células que hay en mayor cantidad. O sea, si nosotros hablamos de los dos tipos celulares, que son las células sensoriales o neuroepiteliales, son las más abundantes, ¿sí? Y tienen más o menos un tiempo de recambio de 10 días, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta que ellos tienen un contacto, o sea, como son neuronas bipolares, o sea, esas células neuroepiteliales tienen, diríamos, un contacto, entonces tienen una conexión con los nervios, o sea, con los pares craneales, ¿sí? Para que nosotros podamos, o sea, nos permita en sí percibir el sentido del gusto, ¿sí? Las células de sostén son las otras que están acá al ladito. Esas vendrían a ser las células que hay en menor abundancia, ¿sí? Entonces son las que básicamente lo único que hacen es extenderse hasta la lámina basal para poder sostener, diríamos que,
digamos, sostener en sí la estructura en general. ¿Cuánto es el tiempo de recambio de las células de sostén? 10 días. 10 días también. Entonces, tanto las células neuroepiteliales o sensoriales y las células de soporte tienen 10 días de recambio, ¿sí? Entonces, ¿dónde se pueden ubicar, y estos temas de examen, dónde se suele ubicar las células, los corpúsculos gustativos? Y es en las papilas caliciformes, foliadas y fungiformes. Recuerden que la filiforme es la única que no tiene, que es la que tiene una función mecánica nomás. Tenemos en el paladar, en los pilares del velo del palatino, en la faringe y la laringe podemos encontrar restos de corpúsculos gustativos. Entonces, en todas estas zonas encontramos los corpúsculos gustativos. Si esto fue tema de examen, entonces tienen que sí o sí recordar, ¿sí? Entonces, esto vendría a ser un corpúsculo gustativo. Estas células que son más redonditas y más claritas son las células neuroepiteliales o sensoriales, y estas más oscuritas que están acá vendrían a ser las células de sostén, ¿sí? Y las que están en la base obviamente van a ser las células madre o las células basales, ¿sí? Entonces, esto vendría a ser algo que se llama poro gustativo, donde salen las pequeñas microvellosidades tanto de las células neuroepiteliales y las células sustentaculares, que básicamente lo que hacen es captar esas sustancias que nos permiten el sentido del gusto, ¿sí? Si vemos una microscopía electrónica, ¿cómo se llamaría esta estructura, esta zona de la estructura? Poro gustativo. Esto sería el poro gustativo. Este vendrían a ser los dos tipos celulares. El más gordito y más clarito vendrían a ser las células neuroepiteliales, y estas más flaquitas y más oscuritas vendrían a ser las células sustentaculares, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí? Sí. ¿Sí? Súper. Entonces vamos a entrar a un capítulo medio oscuro, o sea, medio rompebola, que es la parte de dientes, ¿sí? La parte de dientes en realidad hay veces que entra, hay veces que no entra, tipo, hay años y años. Hay veces que sí entra, hay veces que no sale, que dice que sí entra pero no sale ningún tema. Hay veces que salen muchos temas, tipo, lo de dientes es súper variable, o sea, es re rompebola lo de la parte de dientes, ¿sí? Entonces, pero me dijeron que tienen que leer todo, ¿sí? Entonces vamos a ver algunas cosas importantes, o sea, no les voy a hinchar tanto porque normalmente no suelen salir tantos temas, tipo más nos vamos a centrar en el resto del tubo digestivo. Pero lo que sí quiero que tengan en cuenta es que en general, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que siendo niños, nosotros tenemos 10 dientes de leche por arcada dental. Entonces, la cantidad de dientes que vamos a tener inicialmente va a ser en total de 20, porque 10 por arcada. Y luego en total vamos a terminar con 32 dientes, ¿sí? En total. Entonces, el proceso por el cual pasa la formación de ese diente es la odontogénesis, ¿sí? Que es el primer proceso. Primero, lo primero que tenemos que ver son las partes. O sea, les voy a mostrar primero la estructura del diente para que comencemos a comprender de lo que nosotros estamos hablando, ¿sí? Entonces, la parte central que nosotros vamos a tener en el diente va a ser lo que es la pulpa, ¿sí? Todos estos dientes se encuentran en lo que sería el hueso, los huesos alveolares. Entonces, o sea, los maxilares, en la parte alveolar de los maxilares, tanto en el superior como en el inferior. Y básicamente es un centro que está formado por una pulpa, que es el que tiene los vasos y los nervios, que está rodeado por esta estructura que se llama dentina, ¿sí? Y por fuera nosotros encontramos dos estructuras diferentes. Primero, en la parte más superficial, la parte visible está formada por el esmalte, y la parte interna está formada por lo que sería el cemento y el ligamento periodontal, ¿sí? Que son los fijadores, por decirlo así, en la parte interna del diente al hueso, ¿sí? Entonces, el centro está formado entonces por la pulpa, rodeado en total por la dentina, y la capa externa, que está formada por lo que sería el esmalte superficialmente, y la parte interna o en la excavación tenemos el cemento, o sea, el cemento y el ligamento periodontal, ¿sí? Que son los dos componentes que fijan esa dentina, o sea, ese diente, a lo que sería el hueso, ¿sí? Entonces, sabiendo entonces eso, nosotros podemos diferenciar lo que sería la odontogénesis, ¿sí? Lo que me importa en sí que de la odontogénesis es que ustedes diferencien las etapas, ¿sí? Las etapas de la odontogénesis en realidad se dividen en 5 etapas, pero a partir del epitelio se vendrían a ser, diríamos, cuatro
4 etapas. O sea, la primera que realmente no nos importa como una etapa es la lámina dentaria y vestibular, que es tipo lo inicial, lo que existe luego, que en la semana 6, semana 7, es donde tiene mayor desarrollo. Pero la primera capa, o sea, la primera etapa que ustedes tienen que reconocer es la etapa de la yema dentaria, ¿sí? Que es donde se produce en la semana 8 aproximadamente. Y esta parte sí atiendan bien, porque esto sí es lo que máximo se les puede preguntar. Entonces, en la primera etapa que quiero que recuerden es la etapa de la yema dentaria, ¿sí? En la etapa de la yema dentaria, que es la semana 8 aproximadamente, se forma lo que sería el primorio de la pulpa, que era lo que les mostré, que era el contenido interno, y luego se forma también el primorio del esmalte, ¿sí? La segunda etapa es la etapa del casquete. La etapa del casquete tiene lo particular, es que se forma este epitelio del epitelio interno del esmalte. ¿Cómo se llaman las células que forman el esmalte? Ameloblastos. Ameloblastos, súper bien, ¿sí? Serían los ameloblastos, son los que forman el esmalte, ¿sí? ¿Quién forma la dentina? Odontoblastos. Odontoblastos, súper bien. ¿Y el cemento dental? Cementoblastos. Cementoblastos, ¿sí? Entonces, lo que quiero que recuerden entonces, el que es más difícil vendrían a ser los ameloblastos, que es el que forma el esmalte, ¿sí? Entonces, en la etapa del casquete, que es entre la semana 9 y semana 10, entonces se va a formar esto que corresponde a lo que sería la capa de ameloblastos próximamente, ¿sí? Y después, la siguiente capa que tienen que recordar bien es la etapa de la campana, ¿sí? Que es en el cual se comienza a desarrollar lo que sería el estrato intermedio, que es tipo esta zona más externa, ¿sí? Este estrato intermedio, que es lo que se encuentra acá. El estrato externo, o sea, el epitelio externo es el que está acá, el epitelio interno es lo que nosotros le vamos a llamar como ameloblasto, ¿sí? Entonces, en la etapa de campana tiene esa forma de campana porque la papila dental se desarrolla mucho más rápido, ¿sí? Entonces, la papila dental forma esta estructura llamada campana, ¿sí? Y por último encontramos lo que sería el folículo dental terminal o maduro, que vendría a ser esto, donde vamos a poder reconocer las partes, la pulpa, la dentina y el esmalte, ¿sí? Entonces, les repito otra vez, ¿qué es lo que quiero que se aprendan de esta imagen? Es que en la semana 8 se forma la yema dentaria, donde hay los primorios de la pulpa y del esmalte. En la segunda etapa, en la semana del casquete, o sea, en el tiempo del casquete o la etapa del casquete, se forma en la semana 9 entre la semana 9 y semana 10. Se forma este epitelio interno del esmalte, que es el que va a formar los futuros ameloblastos. Y después, por último, tenemos la etapa de campana, que tiene una forma de campana porque la papila dental crece mucho mayor, o sea, mucho más rápido que el resto de las estructuras, ¿sí? Y por último, en el folículo maduro o el diente ya maduro, que se encuentra todavía intraalveolar, quiero que atiendan bien que esto ya, a partir de esta etapa, ya se pueden reconocer todas las capas, ¿sí? Después, entonces, más o menos viendo lo mismo, el estadio de brote o yema, que es el que ocurre más o menos en la semana 8, es donde normalmente se produce esa pequeña proliferación, ¿sí? De lo que sería la pulpa y lo que sería el primorio del esmalte, ¿sí? Después, en la etapa de casquete, es esta que les quiero mostrar. ¿Y cómo se llama esta zona? Epitelio interno del esmalte. Exactamente, esto vendría a ser el epitelio interno del esmalte, ¿sí? Esto es el epitelio interno, a esto que está hacia acá se le llama epitelio externo. Lo único que me importa del estadio de casquete que se acuerden es que está entre la semana 9 y semana 10, y que se acuerden que esto es el epitelio interno y esto es el epitelio externo, ¿sí? Eso es lo más me importa que identifiquen, ¿sí? Entonces, esto sería el epitelio interno, este sería el epitelio externo, ¿sí? Todo lo que esté después del epitelio interno se llama externo, ¿sí? Esto sería el externo, esto sería el interno, y esto sería la papila, ¿sí? Entonces, esto sería papila, esto es interno y esto es externo.
Y después lo último es la fase de campana, ¿sí? El estadio de campana, que es en el cual se produce la imaginación de lo que sería el epitelio interno, ¿sí? Y acá se produce la producción, o sea, se produce la proliferación de lo que serían lo que sería la pulpa, ¿sí? Entonces, esta estructura ya lo habíamos estudiado. Entonces, lo primero que vamos a ver va a ser la capa más externa, que es el esmalte, ¿sí? Entonces, vamos a ver también que otra cosa importante que me olvidé, no les dije, es que nosotros tenemos tres partes importantes en el diente. Tenemos lo que sería la corona, que es lo que sale externamente del diente. Tenemos el cuello, que es el que está a la altura de las encías. Y por último, por debajo está la raíz, ¿sí? Que es lo que se encuentra por debajo, ¿sí? Entonces, eso sería la raíz, eso sería el cuello, lo que está entre las encías, y la corona es lo que sale afuera, ¿sí? Entonces, del esmalte, recuerden que es lo que cubre la dentina, cubre la zona de la dentina en la corona. O sea, la zona de la corona es lo que va a cubrir la dentina, porque recordemos que por debajo está el cemento y está el ligamento alveolar, ¿sí? Que es lo que está un poquito más adentro de lo que sería el hueso, ¿sí? Entonces recuerden que el esmalte está formado por los ameloblastos, que es lo que normalmente se suele preguntar, ¿quién forma el esmalte? Y recuerden que es el ameloblasto. Eso es pregunta clásica de examen. Con esto no les voy a hinchar. Con respecto a la dentina, como les había dicho, que es lo que se encuentra por debajo del ligamento alveolar, o sea, del cemento y ligamento alveolar, y por debajo de lo que sería el esmalte. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que es la parte del tejido mineralizado que conforma la mayor parte del diente, ¿sí? Entonces está formado por los odontoblastos, que eso ya estuvimos hablando hace rato. Entonces los odontoblastos forman lo que sería la dentina, ¿sí? Después lo que está por dentro, que vendría a ser la pulpa dental, que es lo que está acá adentro, es lo que contiene los nervios y los vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, nervios y vasos sanguíneos. Por fuera vamos a encontrar lo que sería la predentina, ¿sí? ¿Qué es la predentina? A ver, ¿qué es la predentina? Una matriz que falta mineralizarse. Exactamente, sí, lo que quiero que tengan así grabadísimo en su mente, que la zona calcificada, o sea, pero la zona mineralizada es la zona de la dentina. Entonces la predentina no es nada más que la zona que está en proceso de mineralización, que es esta primera zona que está pegada a la pulpa. Después tenemos la dentina ya, ¿sí? Entonces los odontoblastos son los que van a estar trabajando así full para formar esta dentina. Entonces esta imagen tengan en cuenta, porque esta imagen es la que se suele preguntar siempre, ¿sí? Entonces, en el medio tenemos la pulpa central, tenemos estos que son los odontoblastos. Atiendan que bien que lo que está por fuera de la pulpa dental son los odontoblastos, ¿sí? Que están formando la predentina, que es la capa que es más clarita, y la dentina, que es la capa más oscurita, ¿sí? Y recuerden que esta es la que está en proceso de mineralización, ¿sí? Y por último están o sea, el cemento, que corresponde a lo que cubriría la raíz del diente, que es lo que está interno, que es lo que está dentro del hueso. Entonces, lo que nosotros tenemos que recordar es que está formado por los cementoblastos, y lo que quiero que les recuerden bien también es que es avascular. Y otra cosa, que la que recibe, recuerden que sus pastas dentales normalmente siempre tienen gran cantidad de flúor, ¿sí? También los enjuagues bucales también dice que tienen flúor y todo lo demás, y es lo que normalmente suele fortalecer a los dientes, porque justamente hay una pequeña absorción de ese flúor. Entonces, que la zona donde está mayormente concentrada ese flúor es el cemento, ¿sí? Todas estas cosas que les estoy diciendo son cosas que se suelen preguntar, por eso es que les hincho tanto. Yo sé que esta parte es re tediosa y re aburrida, pero tengan en cuenta, siempre los agentes, o sea, las células que producen cada cosa, ameloblastos, odontoblastos y cementoblastos, no se olviden de eso. ¿Cuál es la zona vascular? Es la zona del cemento. La zona que tiene mayor concentración de flúor es el cemento también, ¿sí? No se olviden de la dentina y predentina. La predentina es la que está en proceso de mineralización, ¿sí? Y eso es todo, creo que lo que más se suele preguntar con respecto a dientes. Pero una cosa importante que también tienen que recordar es que tenemos las otras partes, o el tejido de sostén en sí que vamos a tener, va a ser el hueso alveolar. Vamos a tener el tejido que sostiene, o sea, el tejido conjuntivo denso que está alrededor entre el diente y la encía,
y por fuera tenemos lo que sería la encía, ¿sí? Que recuerden que la encía tiene una mucosa masticatoria al igual que el paladar duro, ¿sí? Entonces vamos a tener esto que es la encía, esto que es el diente, ¿sí? Que está formado por sus diferentes componentes, ¿sí? ¿Alguna pregunta con respecto a todo lo que vimos hasta ahora de digestivo 1? Richard, yo tengo una consulta. Que te escucho muy bajito. ¿Me escuchas ahí? Te escucho bajito, por decirme más. Creo que ahora me sale cortado. No sé si a mí nomás. Sí, preguntarnos en el chat, sin problema. Mientras, ¿alguien tiene otra pregunta? Mientras Edgar escribe. Nadie mientras. Ahora, hay diferencia entre ácido y agrio. En realidad el libro lo que hace diferencia entre ácido y amargo, o sea, no tanto entre agrio. O sea, agrio creo que es un tipo, diríamos, bueno, o sea, en realidad el libro describe en el caso del ácido y del amargo con receptores diferentes. Pero hay una parte del libro que diríamos, intercambia los términos de ácido y agrio, ¿sí? Pero a fines prácticos, igual, o sea, si es que por ahí te llega a salir agrio, vas a relacionar con ácido, ¿sí? Por el receptor. Pero realmente lo que siempre tenés que diferenciar bien es que nosotros vamos a tener el ácido por un lado y el amargo por el otro lado, ¿sí? Porque tiene receptores completamente diferentes, ¿sí? Recordemos que el ácido obviamente va a usar lo que serían los canales de sodio sensibles a milorida y todo lo que tenga que ver con canales de calcio van a ser los que van a utilizar el amargo, el dulce y el umami, que van a depender del calcio, ¿sí? Y en el caso del ácido va a depender de los protones principalmente, ¿sí? Entonces, entre ácido, la respuesta sería entre ácido y agrio, podés intercambiar los términos, pero en realidad lo que realmente da a entender el libro, que es importante, de diferente, es amargo y ácido realmente. Agrio yo creo que es un término más coloquial, no tanto un término médico. ¿Está bien? Súper. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Genial. Entonces, vamos a continuar. ¿Está bien? O sea, esta era la parte más tediosa, la parte más teórica y la parte más aburrida. Entonces, pero ahora sí vamos a entrar a la parte que es un poquito más divertida, que es la parte de reconocimiento de órganos, ¿sí? Una de las cosas, uno de los ejes principales para este parcial es reconocer los órganos, ¿sí? Tenemos que saber reconocer intestino delgado, tenemos que saber diferenciar cuál es estómago, cuál es esófago, cuál es intestino delgado, cuál es intestino grueso. Todo tenemos que saber diferenciar en cuanto a diagnóstico de órgano, ¿sí? Si bien obviamente se nos va a preguntar cosas teóricas, si nosotros no sabemos diagnosticar órganos, no vamos a poder rendir bien este examen, ¿sí? Tenemos que saber diferenciar bien los órganos, ¿está bien? Porque si nos preguntan algo, o sea, hay preguntas directas de diagnóstico de órgano y hay otras preguntas que son de preguntas fáciles, diríamos, pero si no diagnosticas el órgano, imposible de responder, ¿sí? Entonces, por favor, les pido, si es que no pueden identificar alguno de los órganos, me paran y repetimos nomás esa parte, ¿sí? Entonces, me interrumpen sin drama y lo volvemos a repetir, ¿sí? Pero lo que me interesa es que toditos, por más que sean muchos, toditos, sepamos diferenciar cada uno de los órganos, ¿sí? Entonces, ese es el sentido de esta parte del repaso, ¿está bien? Entonces, comenzamos entonces con respecto a lo que sería las capas de lo que sería el tubo digestivo, que eso es, como habíamos repetido hace un rato, o sea, habíamos dicho ya hace un ratito, teníamos 4 capas importantes, teníamos la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta entonces que tenemos esta capa, vendría a ser la mucosa, la más interna, que está formada por el epitelio, la lámina propia y la muscularis mucosae o muscular de la mucosa.
Y después tenemos por fuera la submucosa, que es tejido conjuntivo denso y irregular, y por fuera tenemos dos capas de músculo liso, ¿sí? Que en el caso del esófago puede tener todavía un poco de músculo esquelético, ¿sí? Pero lo que quiero que recuerden es, tenemos dos capas de músculo siempre, que es el músculo circular interno y tenemos el longitudinal externo, ¿sí? Es decir, esto que les muestro acá corresponde a la circular interna, ¿sí? La capa más interna de músculo es circular y la otra es longitudinal. Y por fuera tenemos serosa o adventicia de acuerdo a la parte o a la zona en la cual nos encontremos, ¿sí? El primer órgano después de la cavidad bucal que vamos a aprender es el esófago. El esófago tiene obviamente todas las capas que estuvimos reconociendo, pero siempre reconocer cuál es el tipo de epitelio de cada uno de los órganos es clave, ¿sí? Lo primero que tenemos que recordar es que tenemos un epitelio plano estratificado no queratinizado, ¿sí? Plano estratificado no queratinizado es característico del esófago. ¿Dónde más tenemos plano estratificado no queratinizado? Vamos a ver si alguien tiene así un vago recuerdo de Histo 1. ¿Dónde más? Vagina, ¿sí? Entonces, vagina, así mismo como dice Felipe, en vagina tenemos plano estratificado no queratinizado. Entonces, vamos a comenzar ya a acumular conocimientos ya juntos porque ustedes ya están bastante avanzados. Entonces, vagina y esófago comparten el mismo tipo de epitelio que es plano estratificado no queratinizado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo en pantalla? Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que identificar? En el esófago tenemos dos tipos de glándulas. Tenemos las glándulas cardiales y tenemos las glándulas esofágicas. Entonces, dentro de lo que sería el mundo de las glándulas del esófago, entonces tenemos que reconocer que vamos a tener a las glándulas cardiales. ¿Dónde les parece que va a estar? Las glándulas cardiales, ¿en qué porción del esófago se encuentran? ¿En el cardias? No, están en el esófago. Mucosa. Sí, pero anatómicamente, ¿en qué parte del Inferior, puede ser. Tercio inferior. sería en el tercio inferior? Sí, eso es lo que quiero que vayan recordando. O sea, muchas de las cosas yo les hincho para que ustedes puedan ir asociando, no tanto a aprenderse de memoria. Entonces, si le dice glándulas cardiales, ¿qué le hace pensar que está relacionado con el cardias, así como dijo una compañera? Está súper bien pensar eso porque justamente de ahí viene su nombre, ¿sí? Son glándulas que se encuentran en el esófago, pero están anatómicamente hacia la parte final, o sea, hacia la parte final relacionado con el cardias. Entonces, en el tercio inferior se van a centrar las cardiales, ¿sí? Obviamente sería el libro le describe como la mitad inferior, ¿sí? Y las glándulas esofágicas, ¿dónde se encuentran? En toda la longitud. En toda la longitud, sí, pero una prominencia más hacia la parte superior, ¿sí? Entonces, atiendan bien esto que les voy a ir diciendo, porque para poder recordar cómo saber dónde era que se encontraban las glándulas cardiales, como les dije, están hacia la parte inferior, o sea, el tercio inferior, porque están relacionados con el cardias del estómago. Entonces, tenemos que recordar entonces que están hacia abajo. Ahora bien, también tenemos que recordar qué tipo de ácido, o sea, qué tipo de moco van a secretar, y tenemos que en las glándulas cardiales secretan un moco neutro, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordemos por dos motivos. O sea, tenemos que tener en cuenta que el estómago secreta un moco neutro, o sea, bastante neutro, y también recuerden que en el caso del tercio inferior del esófago, tiene que defenderse contra lo que podría ser un reflujo. Entonces, el reflujo, el pH del estómago es bastante ácido. Entonces, la única manera, diríamos, de contrarrestar, o sea, obviamente no va a ser básico porque no va a ser una reacción ahí. La única forma de que contrarreste, diríamos, ese ácido gástrico que sube, entonces va a ser el moco neutro, ¿sí? Con respecto a la submucosa, o sea, con respecto a las glándulas esofágicas propiamente dichas, podemos decir que el moco es ácido, porque eso se encuentra en todo el espesor del esófago. Quiero que recuerden que la comida que ingresa por nuestra boca genera ese bolo alimenticio y eso directo ya se va al esófago. Entonces, eso se tiene que ir degradando en el proceso. Entonces, a lo largo de todo el esófago, entonces nosotros tenemos un moco ácido para ir degradando ese
ese alimento. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para recordar? Voy a recordar que yo necesito destruir el alimento, entonces mis glándulas esofágicas, mis glándulas que están a lo largo de todo el espesor, o sea, a lo largo de toda la extensión del esófago, va a tener un moco ácido, ¿sí? El moco neutro lo voy a encontrar en las glándulas cardiales que están relacionadas con el caries del esófago en el tercio inferior. Y recordemos que esos se encuentran en la mucosa. ¿Por qué? Porque recordemos que las glándulas del estómago terminan en la mucosa. Entonces, como vienen derivados de las glándulas del cardias, entonces las glándulas cardiales del esófago también están solamente en la mucosa. Entonces, ¿qué nos queda? Que las glándulas esofágicas propiamente dichas se encuentren en la submucosa, ¿sí? ¿Qué más de particular tienen las glándulas esofágicas propiamente dichas? ¿Qué tiene de particular? ¿Qué pasa con el conducto de las glándulas esofágicas propiamente dichas? Tienen un epitelio plano estratificado. Exactamente. Recuerden que nuestros conductos glandulares siempre eran un epitelio cúbico simple, máximo cúbico biestratificado. Pero ¿qué pasa en los conductos excretores de las glándulas esofágicas propiamente dichas? Lo que les muestro acá, esto vendría a ser el conducto. Ven que esto no es un epitelio cúbico, sino que esto es un epitelio plano estratificado, que es tema de examen siempre, ¿sí? Recuerden, siempre es tema de examen que las glándulas esofágicas propiamente dichas se encuentran primero que nada alrededor, a lo largo de todo el espesor, o sea, de toda la extensión, tienen un moco ácido. Recordamos que su conducto excretor es plano estratificado. Entonces, como una excepción siempre se pregunta. Entonces, atiendan que bien. Ubicación anatómica, ubicación histológica, son preguntas clásicas de examen. Otra pregunta clásica de examen es qué tipo de moco es, si es neutro o es ácido. Y también cómo están los conductos excretores. Tipo, esas 4 preguntas son súper clásicas con respecto a estas glándulas nomás, ¿sí? Por eso es que me detuve para explicarles mejor, ¿sí? ¿Alguna pregunta con respecto a estas glándulas? ¿Se entendió todo? Richard, y Sí. la mucosa de revestimiento también es epitelio plano no queratinizado, ¿verdad? ¿Del conducto excretor? De la lengua, que es epitelio plano no queratinizado. Así es, del revestimiento sí, así Y mismo. si hace así un corte súper en la mucosa, con el esófago y la mucosa de revestimiento. Y ahí, en ese caso, por ejemplo, si podría ponerle que si te llega a preguntar eso, igual es muy raro que mezcle cavidad oral con esófago, pero ahí tendrás que comenzar a buscar las glándulas. O sea, en esófago tenés que tener las glándulas presentes, entonces esa sería tu diferencia principal. Y aparte que, sí, eso sería tu principal diferencia realmente. Las glándulas. Y la muscular de la mucosa. Con respecto a la muscular, la mucosa como sigue siendo como en realidad es parte, diríamos, por debajo de la piel todavía, las musculares van a ser muy parecidas realmente, o sea, no va a haber mucha diferencia con respecto a las musculares a esa altura, o sea, sí, o sea, depende de la altura del esófago otra vez, ¿sí? Porque en el caso de la cara, como es parte de las mejillas, o sea, la parte del revestimiento es músculo esquelético, lo que vas a tener en la cara. Entonces, podría confundirte todavía, ¿sí? Podría llegar a ayudarte la muscular propia o muscular externa, pero sería muy rebuscado el tema, o sea, porque si, por ejemplo, yo te muestro esta imagen, acá, por ejemplo, yo veo un epitelio plano estratificado que puede ser una mucosa de revestimiento, ponele, pero en este caso, vemos las glándulas, que eso ya nos ayudaría luego ya a diferenciar de una, porque en este caso ya estamos en una glándula esofágica propiamente dicha. Pero ¿qué pasa en otras imágenes donde te pone una muscular bastante extraña? Entonces ahí sí sería un poquito más complicado de centrarte a buscar qué tipo de músculo es. Entonces probablemente no te va a preguntar eso, ¿sí? No te va a mezclar entre ambos. ¿Está bien? Sí, está bien. Pero Richard, pregunta tonta. El labio de revestimiento no tiene la muscular de la mucosa, ¿verdad?
En realidad no sé si eso describe el libro. O sea, el libro no sé si describe eso realmente, con respecto a los labios. Sí, tampoco creo que no se me viene No, nada en la cabeza muscular, no cosa en labio. sí, creo que no describe nada de eso. Ok, O sea, ni te estreses por la parte muscular de eso, ¿sí? bueno. Lo único que se suele, ahora que me hiciste acordar algo de boca también, que no les llega a decir qué son los gránulos de Fordis. Glándula sebácea. Glándulas sebáceas que se encuentran ¿dónde? En el vermelho. No exactamente, ¿dónde mismo? ¿Dónde se encuentran los gránulos de Fordis? En el ángulo del labio, ¿sí? El ángulo del labio es donde normalmente lo encontraríamos, ¿sí? Entonces, ángulo del labio y también podríamos llegar a encontrar en las mejillas, ¿sí? Entonces, tanto en las mejillas como en el ángulo labial, entonces podríamos encontrar los gránulos de Fordis. ¿Cuál es la particularidad? Que son glándulas sebáceas no asociadas a folículos pilosos. Esa es otra pregunta bastante clásica de examen que se suele hacer, ¿sí? Después, entonces siguiendo con respecto a lo que estábamos hablando con respecto al esófago, nos puede llegar a preguntar con respecto a comparar con la mucosa de revestimiento, eso puede ser una pregunta, pero repitiendo otra vez, ¿cómo diferenciaríamos el hecho que presenta las glándulas esofágicas propiamente dichas? En su mucosa ya nos va a hacer el diagnóstico, ¿sí? Entonces, el esófago, entonces podríamos llegar a tener diferentes trayectos con respecto a la parte muscular, ¿sí? Que es una de las cosas un poquito complicadas, por decirlo así, que normalmente no se suele preguntar, pero por las dudas tengan en cuenta que tenemos que dividir al esófago en 3 tercios. Tenemos el tercio superior, medio, inferior. El tercio superior tiene solamente músculo esquelético. El tercio medio tiene una transición y el tercio inferior tiene solamente músculo liso, ¿sí? Entonces, el lugar donde se encuentra músculo esquelético por arriba, una mezcla en el medio y en la parte inferior tiene solamente músculo liso, eso es característico de lo que sería la muscular propia del esófago, ¿sí? Que es lo que normalmente tendríamos que identificar, pero obviamente no se nos va a preguntar tanto, ¿sí? En este caso, por ejemplo, nosotros solamente tenemos músculo esquelético, ¿sí? Entonces, para que nos puedan preguntar esófago proximal, solamente buscar músculo esquelético, ¿sí? Esófago medio va a ser músculo esquelético por fuera y músculo liso por dentro, ¿sí? Tenemos los dos tipos de músculo, entonces estamos en un esófago medio. En un esófago distal vamos a ver solamente músculo liso, ¿sí? Entonces, eso es muy poco preguntable, pero para que vayan recordando así visualmente cómo se ve el esófago proximal, es solamente músculo esquelético. Todo el espesor es músculo esquelético. En el caso del tercio medio es músculo esquelético más músculo liso, ¿sí? Eso se Entonces, preguntó en la entrega, creo. Lo de esquelético y liso, ¿en qué porción? O sea, de arriba, en el medio o abajo del hígado. pero en forma teórica no, ¿verdad? Sí, teórico no. No había nada. Súper. Entonces, con respecto a imágenes no se compliquen, pero sí con respecto a teoría sí tienen que saber, ¿sí? Superior, medio, inferior. Superior solo esquelético. Medio sería la transición, o sea, tenés ambos tipos de músculos. Y en la parte inferior, sería el tercio inferior, tenemos músculo liso nada más, ¿sí? Entonces, con respecto a lo que serían las capas, entonces, repasando otra vez las capas del esófago, entonces tenemos, o sea, primero que nada, antes de avanzar, ¿cómo se llaman estas glándulas que están acá? Esofágicas. Esofágicas propiamente dichas. ¿Qué tipo de moco secretan? Ácido. Moco ácido. ¿Dónde se encuentran estas glándulas? ¿En la submucosa? En todo Se encuentran en la submucosa, histológicamente súper bien, pero anatómicamente en todo el espesor. en todo el espesor con predominio en la parte superior, ¿sí? Súper bien. Después, entonces, otra cosa que les iba a preguntar, entonces, ¿qué es esto que ven acá? El conducto.
el conducto excretor, que es justamente una de las excepciones a lo normal. Entonces, ¿cómo supimos que esto es una glándula esofágica propiamente dicha? Porque está en la submucosa y porque está por debajo de la muscularis mucosae o muscular de la mucosa. Siempre que esté por debajo, ya esto es submucosa. Se encuentra la lámina propia, entonces ahí nosotros hablamos de que es una glándula cardial, ¿sí? Igual nunca se pregunta la glándula cardial, pero por las dudas tengan en cuenta que es la que se encuentra en la mucosa. Después, entonces, esto es la imagen de la submucosa. Entonces, fíjense que después se continúa con la circular interna, ¿sí? Entre la circular interna y longitudinal externa se encuentra un plexo que se llama el plexo mientérico o plexo de... Meissner. No, Auerbach. de Auerbach, sí, o de Auerbach, ¿sí? El plexo mientérico, la forma en la que yo me acordaba, y ahora les puedo decir, o sea, les digo con seguridad que no es que la M no es con la M, ¿sí? De Meissner no es con mientérico, ¿sí? Entonces, el plexo de mientérico es con la otra que no es Meissner, ¿sí? M no es con M, entonces va a ser el plexo de Auerbach, ¿sí? Entonces, el plexo submucoso, que es el que se debería de encontrar en esta zona, es la que normalmente la vamos a llamar como plexo de Meissner, ¿sí? El plexo que se encuentra en la submucosa se llama plexo de Meissner y el que se encuentra entre las dos capas de la muscular, a ese se llama plexo mientérico o plexo de Auerbach. ¿Se entiende? Sí, Richard. Súper. Después, con respecto, o sea, la siguiente capa que vamos a reconocer sería la adventicia o lo que sería la serosa, de acuerdo a qué parte estemos, ¿sí? Entonces, eso vendría a ser la descripción de lo que es el esófago. Ahora nos vamos a lo que son las transiciones. Una cosa clave que yo quiero que sepan y que bien se aprendan son las transiciones, porque son preguntas de examen, ¿sí? Las transiciones de epitelios tienen que saber sí o sí, ¿sí? ¿Cuál es el epitelio del esófago? Es plano estratificado, no queratinizado. ¿Cuál es el epitelio del estómago? Es un epitelio cilíndrico simple mucosecretor, ¿sí? Entonces, plano estratificado más cilíndrico simple mucosecretor, entonces es una transición esófago-estómago, ¿sí? Si yo estoy en una transición estómago-duodeno, ¿cuáles serían los epitelios que se encuentran? Va a ser el epitelio del estómago, ¿cuál dijimos que es? Mucosecretor. Epitelio cilíndrico simple mucosecretor. ¿Y cuál es el epitelio del duodeno? Cilíndrico simple con células caliciformes. Cilíndrico simple con células caliciformes y con microvellosidades que son que corresponde a la chapa estriada. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que reconocer entonces? Que esto sería un plano estratificado con con epitelio cilíndrico simple con que sea mucosecretor. Ven cómo todas las células secretan moco. Entonces, a esto nosotros le llamamos un epitelio mucosecretor. No es lo mismo que células caliciformes, porque recuerden que las células caliciformes, si bien son mucosecretoras, secretan moco, está bien eso de forma teórica, pero no es lo mismo. Recuerden que las células el epitelio mucosecretor, todas las células van a secretar moco, ¿sí? En el caso de las células caliciformes, solo las células caliciformes secretan moco, ¿sí? Entonces, esta transición, ¿a qué correspondería? Esófago, estómago. Esófago-estómago, porque vemos un epitelio plano estratificado del lado derecho y del lado izquierdo vemos un epitelio cilíndrico simple mucosecretor que es parte del estómago, ¿sí? Entonces, lo mismo, plano estratificado con cilíndrico simple mucosecretor, entonces es una transición esófago-estómago, ¿sí? No se olviden de esa transición. Entonces, con respecto al estómago, vamos a dividirlo anatómicamente en cardias, antropíloro y la región fúndica, ¿sí? Lo vamos a dividir histológicamente, perdón. En el caso de anatomía, ¿ustedes ya dieron abdomen en anatomía? Sí. ¿Sí? Ah, súper. Entonces es más fácil. Entonces, anatómicamente nosotros dividíamos cardias, el fondo, el cuerpo, el antro y el píloro como 5 cosas diferentes, ¿sí? En el caso del estómago, histológicamente lo vamos a dividir en cardias, en antropíloro y en región fúndica nomás, ¿sí? Son solo estas partes, ¿sí?
Entonces, ¿cuál es la característica que vamos a encontrar con respecto al estómago? Que siempre se va a cumplir, siempre, va a ser que la mucosa va a tener un epitelio cilíndrico simple mucosecretor. Eso se va a cumplir en todas las partes, ya sea en cardias, en antropíloro o ya sea en la región fúndica. En todos los casos tienen epitelio mucosecretor en la parte superficial. Entonces, tenemos células mucosas superficiales, tenemos un moco visible y tiene un aspecto turbio, ¿sí? O sea, que sería mucho más espeso, ¿sí? Que se diferencia con respecto a lo que serían las mucosas del cuello, ¿sí? Entonces, las mucosas superficiales tienen un moco visible, un aspecto turbio, ¿sí? Entonces, lo que quiero que tengan en cuenta es que para diagnosticar o para saber que estamos en estómago, aparte de ver el epitelio cilíndrico simple, el cilíndrico simple mucosecretor, vemos estas características. ¿Cómo se llama esta estructura que está acá? ¿Cómo se llama esto? Fosa gástrica, puede ser. Las fositas, exactamente, las fositas o foveolas gástricas, o también le vamos a llamar criptas gástricas, ¿sí? Vendrían a ser estas depresiones, ¿sí? Estas zonas que parece que alguien metió su dedo, ¿sí? Que formó estos agujeritos, y esto vendrían a ser las fositas o foveolas gástricas, que son súper características, que están formadas por el epitelio cilíndrico simple mucosecretor, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que mirar para saber qué tipo de glándula es? Si yo quiero saber si es una glándula del fondo, si yo quiero saber si es una glándula de la parte del antropíloro, o si es una de la parte del cardias, yo no me voy a poner a mirar esta parte superficial. Esta parte no me sirve de nada, porque todo es epitelio cilíndrico simple mucosecretor, ¿sí? Todos son iguales. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que vamos a mirar? Vamos a mirar esta parte, ¿sí? Vamos a mirar la base de las glándulas. Entonces, esto sí me sirve, ¿está bien? Entonces, comenzamos por las glándulas fúngicas, que son las más fáciles de describir, que tienen tienen 5 tipos celulares. Tenemos las células madres adultas, que se encuentran en el istmo, ¿sí? Recordemos que tenemos la fosita foveola gástrica, tenemos el istmo, tenemos el cuello y tenemos la base o fondo de la glándula, ¿sí? No se olviden entonces que tenemos las diferentes partes: fosita foveola gástrica, istmo, cuello y base o fondo de la glándula, ¿sí? Una cosa que quiero que tengan súper en cuenta, después le va a servir más para el final, es que las células madre de todo lo que nosotros estudiemos siempre va a estar en la parte basal, ¿sí? Siempre, si nosotros buscamos células madre, vamos a buscar en la parte basal. Pero ¿qué pasa en las glándulas del fondo? Se encuentran en el istmo, ¿sí? Eso es un poco diferente con respecto a todo lo que estamos acostumbrados. Entonces, recuerden, las células madre indiferenciadas están en el istmo. Después se encuentran las células mucosas del cuello, ¿sí? Las células mucosas del cuello van a secretar un moco soluble y un moco líquido. En el otro habíamos visto que era un moco más espeso, un poco más turbio, y en este caso va a ser un poco más líquido, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia con respecto a la consistencia en sí de los dos tipos de moco, ¿sí? Y ahora entramos a lo que sí nos importa, que son las dos células importantes que no se pueden olvidar porque es pregunta clásica de examen. Y son las células parietales, o sea, tenemos las células principales y las células parietales. Las células principales se llaman también adelomorfas, ¿sí? Entonces, las células parietales se llaman delomorfas u oxínticas. Entonces, todos esos nombres tienen que saber, ¿sí? Principales o adelomorfas, parietales, delomorfas u oxínticas son los nombres que reciben estos dos tipos celulares. Lo que tienen que recordar es que las células principales secretan pepsinógeno y las células parietales secretan HCl y factor intrínseco, ¿sí? Entonces, las células principales, la mnemotecnia para recordar es que es príncipe azul toma Pepsi. ¿Qué significa eso? Que las principales, que son más azules, secretan pepsinógeno, ¿sí? Entonces, príncipe azul toma Pepsi, principales son azules y secretan pepsinógeno. Y las células parietales secretan HCl y factor intrínseco. ¿Dónde participa el factor intrínseco? En la absorción de vitamina B12. Exactamente, en la absorción de
de vitamina B12. ¿Qué patología se forma si yo no reabsorbo vitamina B12? ¿No es la A ver. anemia perniciosa? ¿La anemia? ¿Perniciosa? La anemia perniciosa, súper bien, porque eso también ya se llevó a preguntar en el examen, si bien no explica tanto el libro, pero sí la anemia perniciosa se da por el déficit de vitamina B12 que se da por la falta de factor intrínseco, ¿sí? Entonces, déficit de HCl y factor intrínseco se da por la ausencia o la afectación de las células parietales, delomorfas u oxínticas, como quieran llamar. Y por último están las células enteroendocrinas que secretan gastrina, ¿sí? Eso es por las dudas. Entonces, recuerden que estos 5 tipos celulares no se pueden olvidar. Entre las dos, las más importantes son las principales y las parietales, ¿sí? Esas dos tienen que saber, porque tenemos que saber diferenciar. Quiero que se fijen, a ver, en esta imagen, ¿sí? Las células parietales son células rosadas y las células principales son células lilas o células azules, ¿sí? Entonces, células principales son estas y estas son las células parietales. Las rosadas, parietales, las lilas o azules, las principales, ¿sí? Entonces, esto vendría a ser una imagen. ¿Y qué parte del estómago sería esto? ¿Y fondo? ¿Por qué? Y parece que hay más de un color. Exactamente, esa es la respuesta que busco, ¿sí? El hecho de que yo tenga más de un color, que tenga un contraste de dos colores, de algo rosado y algo lila, eso es lo que yo quiero que se fijen, ¿sí? Esto nos ayudaría a poder definir de que esto corresponde a estómago, ¿sí? Específicamente en la parte del fondo del estómago, ¿sí? Estas células rosadas son las parietales y las células lilas son las principales, ¿sí? Eso no se olvida, ¿sí? Entonces, fíjense que acá tenemos un epitelio mucosecretor y por debajo lo único que nosotros tenemos que mirar es si tenemos diferencia de colores, entonces estamos ante un fondo de estómago, ¿sí? Entonces, si yo les muestro esta imagen, sí o sí, lo que siempre se suele preguntar, lo que más se les va a preguntar de estas imágenes es que el diagnóstico de órgano, ¿sí? Se les va a poner el fondo del estómago para que nosotros podamos diagnosticar podemos diagnosticar estómago, ¿sí? No se le va a preguntar, muy poco preguntable es preguntarle a qué zona corresponde, porque la que tiene una característica principal es esta, ¿sí? Que es la del fondo, porque tiene dos tipos de colores, ¿sí? Cosa que no pasa con los demás tipos celulares, ¿se entiende? Entonces nosotros vamos a describirlo esto como dos tipos celulares que corresponden al fondo, que es principales y parietales, con un epitelio cilíndrico simple mucosecretor, ¿sí? Las células mucosas del cuello, que es el tercer tipo celular que yo quiero que reconozcan, es la que se encuentran por debajo del istmo. O sea, si nosotros analizamos, estos son las células superficiales, estas son las células del istmo aproximadamente, probablemente, y estas primeras células que están acá probablemente sean las del cuello, ¿sí? O sea, las del istmo y cuello istmo, ¿sí? Entonces lo que quiero que atiendan es, esto serían las criptas con seguridad, y acá hay una superposición de lo que serían las células madres del istmo y las células mucosas del cuello, solamente esta zona. Y fíjense que acá ya comienzan a aparecer las células del fondo, que son las células parietales, y las células principales, que son las que se encuentran más en la base de la glándula luego, ¿sí? En la parte más superficial, en la parte de más arriba, aparecen las células parietales, principalmente, ¿sí? Entonces, fíjense, no se les va a preguntar las células mucosas o las células mucosas del cuello o las células del istmo, pero quiero que comprendan que esta zona de transición entre lo que sería la cripta, que está por este lado, o la fosita o fódula gástrica, como quieran llamarlo, versus esta parte que ya comienza a ser el fondo del estómago, ¿sí? Entonces, acá es donde quiero que atiendan súper bien, porque vamos a comenzar a diferenciar estos dos tipos celulares, las células parietales y las células principales, ¿sí? Las células parietales vendrían a ser las células rosadas, ¿sí? Las células rosadas tienen dos estructuras particulares, que son estos. ¿Cómo se llaman estos? Se llaman canalículos intracelulares, ¿sí? Estos canalículos intracelulares lo que básicamente participan es la formación de sus dos
sus dos secreciones. ¿Qué secretan las células parietales? Ácido clorhídrico y factor intrínseco. HCl y factor intrínseco. Súper bien. Entonces, de alguna manera se tiene que formar ese ácido clorhídrico, ¿sí? De alguna forma se tiene que formar ese HCl, ¿sí? Entonces, se forman principalmente en estos canalículos intracelulares, ¿sí? Que corresponden a estas microvellosidades. ¿Por qué existen estas microvellosidades? Porque son las zonas donde se asientan, diríamos, las bombas de sodio, o sea, las bombas dependientes de ATP, ¿sí? Para que pueda salir ese protón, ¿sí? Entonces, ¿qué organela necesito para que estén funcionando estas bombas que tienen ATP? Mitocondria. Mitocondrias, ¿sí? Entonces, las mitocondrias son necesarias. Entonces, ¿qué yo voy a buscar para poder diagnosticar las células parietales? Van a ser las mitocondrias, más muchas microvellosidades, ¿sí? Esas son las dos cosas que yo quiero que recuerden, pero entiendan, quiero que entiendan bien por qué aparecen eso, ¿sí? Aparecen las microvellosidades para poder aumentar la superficie y tener las bombas de ATP, ¿sí? Tener mayor cantidad de bombas de ATP generadoras de protón, y para eso necesitamos mitocondrias. Entonces, necesitamos energía, entonces va a haber mitocondrias. Esa combinación de dos cosas son claves para poder marcar las opciones. Entonces ya les voy a mostrar. Y existe lo que sería el sistema túbulo-vesicular. ¿Para qué sería el sistema túbulo-vesicular? A ver. Era ¿Para algo qué? como para reservar protones. En realidad es para reservar membrana, ¿sí? Lo que quiero, o sea, siempre les voy a tratar de enseñar la forma en la que puedan entender para no aprender de memoria, ¿sí? Entonces, las células parietales secretan HCl, ¿sí? Para secretar HCl, yo necesito protones. Para diríamos, disparar protones, necesito esas bombas. Para esas bombas, o sea, para que haya más bombas, yo tengo que tener mayor superficie, o sea, mayor membrana. Para eso yo uso las microvellosidades, ¿sí? Si tengo mayor membrana, tengo mayor cantidad de bombas de ATP, ¿sí? Si yo necesito ATP para esas bombas, tengo que tener muchas mitocondrias. Pero ¿qué pasa si está en un estado preprandial y yo no necesito bombas, o sea, no necesito HCl, entonces no necesito ácido clorhídrico? Entonces, en ese caso, no necesito esas vellosidades, esas microvellosidades, no necesito mitocondrias. Entonces, nuestras células parietales lo que hacen es reservar otra vez esas membranas para cuando necesite secretar, ¿sí? Entonces, ese sistema túbulo-vesicular vendría a ser como, diríamos, la reserva de microvellosidades, de formación de microvellosidades. O sea, no se forman tantas microvellosidades por el hecho de que nosotros tengamos, o sea, no se forman esas microvellosidades porque no se necesita. Entonces, esas membranas se guardan dentro del citoplasma. ¿Se entiende? Entonces, el sistema túbulo-vesicular corresponde básicamente a la reserva de membrana para cuando yo necesite más membrana y necesite formar esas microvellosidades, hablando mal y pronto, ¿sí? Entonces, si nos fijamos en esta imagen, en la microscopía electrónica, ¿qué célula es esta que les muestro acá? ¿Qué es esto? Parietal. Célula parietal. ¿Por qué? Porque nosotros acá vamos a tener esto que les muestro acá, corresponde al canalículo intracelular, ¿sí? Fíjense que tiene las microvellosidades más mitocondrias. O sea, básicamente esos dos componentes, o esas dos cosas, yo quiero que busquen para decir, esto es una célula parietal, ¿sí? Porque es pregunta clásica de examen. Y van a buscar mitocondrias y van a buscar microvellosidades. Esas dos cosas es célula parietal hasta demostrar lo contrario, ¿sí?
En la microscopía óptica es facilísimo. Las que son rosaditas son células parietales. Las que son, estas que son más lilitas, son las células principales. Después tenemos las células principales, las células simógenas o adelomorfas. ¿Qué dijimos que secretaban las células principales? Pepsinógeno. Pepsinógenos, súper bien. ¿Qué son los pepsinógenos? O sea, ¿qué es el pepsinógeno? Un simógeno. Es un simógeno, o sea, simógeno. ¿Y qué son los simógenos? Enzimas inactivas. Exactamente. ¿Y qué son las enzimas inactivas? ¿A qué grupo pertenece? ¿Una enzima qué es? Una proteína. Una proteína, sí, súper bien. Entonces, yo les hincho para que lo hagan un poquito más razonado y que no sea tan de memoria, ¿sí? Entonces, lo que quiero que recuerden bien es que ustedes van a tener las células principales secretan una proteína que sería el pepsinógeno. Entonces, recuerden qué organela van a tener más pronunciada, van a tener el RER, ¿sí? El RER va a ser lo que va a estar más pronunciado. Entonces, por eso vamos a poder diferenciar la microscopía electrónica, que el otro tenía microvellosidades y mitocondrias, y en este caso tenemos mayor cantidad de RER. ¿Se entiende eso? Entonces, aparte de tener un RER bastante pronunciado, también vamos a tener esto que vendrían a ser los simógenos, ¿sí? Y acá quiero que recuerden que los simógenos tienen gránulos blancos. Por algún motivo son gránulos blancos / grises, ¿sí? Pero son gránulos claritos. Cosa que en el páncreas, mañana cuando veamos páncreas, nos vamos a dar cuenta que la estructura es muy parecida, ¿sí? Tiene mucho RER pronunciado, pero los simógenos en sí tienen gránulos mucho más claritos, ¿sí? Entonces, las células principales tenemos que buscar RER pronunciado y gránulos más claritos, ¿sí? En la microscopía óptica, obviamente, vamos a encontrar células lilas, ¿sí? Entonces, si yo les pongo esta imagen, ¿qué celulita es? Célula principal. Células principales, ¿sí? Entonces, estas son células principales porque tenemos RER pronunciado y tenemos los gránulos blanquitos, ¿sí? Entonces, esto es célula principal. Y si les pongo esto, Parietal. células parietales, ¿sí? Porque vemos microvellosidades más mitocondrias, entonces estamos ante una célula parietal, ¿sí? Y por último, van a estar las células enteroendocrinas. Las células enteroendocrinas, que tienen de particular que ellas se tiñen normalmente con azul de metileno. O sea, si nosotros analizamos realmente una célula enteroendocrina, va a ser la única que no va a tener, tinción. O sea, va a tener una tinción transparente. Van a ser, no, en realidad ninguna de estas son las principales y estas son las parietales. No se ve, ¿sí? Pero lo que normalmente en la microscopía la microscopía óptica vamos a ver es que no tienen ninguna tinción, ¿sí? Se ven de un color transparente, ¿sí? Entonces, vamos a ver mejor después cuando veamos la parte de intestino, pero lo que quiero que atiendan es que se puede llegar a teñir con azul de metileno. ¿Y qué secretan las células enteroendocrinas? Gastrina. Gastrina, súper bien. Entonces, secretan gastrina y ese se tiñe normalmente con azul de metileno, ¿sí? Entonces, si yo les muestro esta imagen, ¿a qué correspondería? Célula parietal. Células parietales. De este lado, las que están con la letra A, ¿qué son? Parietales. Parietales, las que están en azul, las principales, y las que están señaladas como C. Mucosa superficial. Mucosas superficiales. Entonces, la microscopía electrónica, ¿con cuál de las letras se está comparando?
Con la A. Con la A, ¿sí? Porque acá tenemos mitocondrias más microvellosidades que corresponde a las células rosadas, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Richard, yo quería saber, los cuerpos mamilados, algo así, ¿eso es lo que está en medio de las fovéolas? ¿O no? No, los cuerpos mamilados vendrían a ser, digamos, un poco más grandes que las fovéolas gástricas. O sea, vendrían a ser, no son tan grandes como las arrugas gástricas, porque vendrían a ser, las arrugas gástricas vendrían a ser lo que vos ves en la macroscopía. O sea, vos ves que el estómago tiene muchas arrugas. Pero en los cuerpos mamilados, o sea, esos abollonamientos que no se ven, esos corresponden, digamos, a las... O sea, digamos como los pequeños abollonamientos que forman esas arrugas gástricas son esas estructuras. ¿Se entiende? Sí, Richard. Gracias. Dale. ¿Alguna otra pregunta? Súper. Y ahora vemos a la última parte de estómago, que son las glándulas cardiales. Vamos a ver que son tubulares tortuosas, a veces ramificadas. No nos sirve mucho en realidad del texto de lo que nos pueda describir. Tienen células secretoras de moco y enteroendocrinas ocasionales. O sea, acá nunca vamos a encontrar una célula principal o una célula parietal. Eso nunca lo vamos a encontrar, ¿sí? Después tenemos a la glándula pilórica, ¿sí? Las glándulas pilóricas van a ser tubulares o enrolladas ramificadas y suele tener células parietales y puede llegar a tener células enteroendocrinas. Pero nunca vamos a tener el contraste de dos colores para que yo pueda decir que sea una célula. Nunca vamos a tener ese contraste de dos colores para que yo pueda decir que estoy ante un fondo, ¿sí? Entonces, células enteroendocrinas eran transparentes y las células parietales eran rosadas, ¿sí? Entonces, con respecto al cardias, lo que podemos decir es, que quiero que atiendan súper bien, que es lo último. Fíjense, primero para el cuerpo y fondo. ¿Cómo voy a saber saber que estamos en cuerpo y fondo? Voy a ver que tiene dos colores. Si tiene dos colores, algunos más rosados y algunos más lilas, estoy ante fondo, ¿sí? Y fíjense que la parte superficial es común en todas las partes, ¿sí? Pero acá quiero que vean la parte, diríamos, las proporciones de la parte superficial, o sea, de las fositas o fovéolas gástricas versus la parte de la base de la glándula, ¿sí? Quiero que se fijen que la parte de las fositas o fovéolas gástricas que se ven más longitudinales ocupan más o menos la mitad de toda la imagen, ¿sí? Se ocupa la mitad de la imagen más o menos, lo de arriba es la parte superficial y esta es la parte de la base de la glándula. Entonces, acá vemos un 50 versus 50% aproximadamente, ¿sí? Entonces, 50 versus 50%. ¿Qué pasa en el píloro? Va a ser una proporción 2:1 aproximadamente, ¿sí? Entonces, vemos una proporción 2 versus 1 de la parte superficial y de la base de la glándula, ¿sí? Acá va a ser un 50 versus un 50%, ¿sí? Entonces, atiendan bien que si nos llega a preguntar y tenemos que tratar de salvar entre píloro y cardias, si nos parece que no es cuerpo y fondo, si no tiene dos colores, entonces nos vamos a jugar por la proporción, ¿sí? Si tiene una proporción 2 versus 1, entonces estamos ante lo que sería el píloro. Si tiene una proporción 1 versus 1 de la parte superficial o de la cripta versus el fondo, entonces estamos ante cardias, ¿sí? Y después, si nosotros miramos esta imagen, ¿qué les parece que es? ¿Esto les parece que es cardia o que es píloro? ¿Píloro? ¿Por qué? Su fovéola es más larga. Exactamente, sus fovéolas fositas gástricas son mucho más largas y esta nomás es la base de la glándula. Entonces, si tiene mucho más fovéolas fositas gástricas, es más píloro, ¿sí? Y que sea más cardias implica que sea 50 y 50 aproximadamente. ¿Se entiende? Entonces, esto es cardias, esto es píloro y fondo, que es el que es clave que ustedes diferencien, que tienen los dos colores para poder hacer diagnóstico de órgano, porque eso es súper clave de esta parte del capítulo, que ustedes sepan diferenciar cada uno de los tipos de
de órganos, tipo que sepan diagnosticar bien los órganos, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Entendió? Sí, todo bien. Súper. Entonces, en realidad no quiero, vamos a ver mañana, la parte de intestino vamos a verlo mañana nomás porque tipo, capaz estén un poquito más cansados y quiero que estén con todas sus luces, al menos en la primera parte, porque a muchísimos, a más de uno, porque a mí también me costó muchísimo, imagino que a más de uno les cuesta identificar entre intestino delgado e intestino grueso, ¿sí? Entonces no le quiero hacer sufrir tanto. Vamos a mirar algunas imágenes de repaso de las cosas que estuvimos viendo y vamos a verlos juntos para poder repasar los conocimientos que tenemos, ¿sí? Entonces, esta imagen, por ejemplo, que vemos en pantalla, ¿qué transiciones? Gastroesofágica. Gastroesofágica porque vemos el esófago a la derecha y al lado izquierdo tenemos el estómago, ¿sí? Si me piden diagnóstico de órgano, ¿qué le dirían esto? Estómago. Estómago porque veo las células superficiales arriba, que es epitelio plano estratificado, perdón, epitelio cilíndrico mucosecretor, ¿sí? Y por debajo veo dos colores. Entonces, esto es estómago, ¿sí? Si me muestra esto, ¿qué tipo de papilas tengo? Foliada. Papilas foliadas, ¿sí? Mi cerebro me dice, estas son circunvaladas, tienen características circunvaladas, pero están una al lado de la otra. No hay de otra, no hay negocio, esto es foliada. ¿Se entiende? Súper. ¿Diagnóstico de órgano? Estómago. Estómago, ¿sí? Veo cilíndrico mucosecretor con dos colores abajo. Estómago sí o sí. ¿Qué tipo de papilas? Filiformes. Filiformes, solamente tienen esa forma de fueguito, triangulitos. Entonces, filiformes. Súper bien. ¿Tipo de papilas? Foliadas. Foliadas. Súper bien. ¿Diagnóstico de órgano? Estómago. Estómago. ¿Se entiende? Tipo, ese tipo de cosas son las preguntas clásicas de examen. Esta transición ya lo aprendimos, ¿sí? Entonces, hasta acá. Entonces, fíjense, esto vendría a ser súper, súper importante que sepan diagnosticar. Mañana lo vamos a ver con intestino delgado, intestino grueso, ¿sí? No les quiero hinchar tanto ahora porque quiero que atiendan súper bien mañana. O sea, atiendan bien esa parte de intestino porque confunde mucho. Entonces, vamos a ver mañana cómo hacemos los diagnósticos, ¿sí? Que no nos confunda estómago con intestino delgado, intestino grueso. Hasta ahora, estómago estamos identificando bien, ¿sí? Esófago obviamente es más fácil, todo lo que sea cavidad bucal, las papilas y eso que son temas de exámenes, todo lo que les expliqué hoy son temas así súper clásicos de examen, ¿sí? Por eso es que me tomé bastante tiempo para poder explicarles todo, porque siempre se pregunta mucho de eso. ¿Está bien? No, con respecto al estómago entre píloro y caries no se les suele preguntar mucho. Como les dije, siempre se pregunta fondo o se pregunta diagnóstico de órgano de estómago, ¿sí? Una sola vez se preguntó entre píloro y cardias, por eso les explico igual la diferencia por si llega a salir, pero normalmente pregunta o fondo directamente, o sea, sale dos colores y pregunta fondo, o pregunta diagnóstico de órgano, ¿sí? Así que no se estresen tanto, pero siempre miren la proporción para poder saber. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta de lo que vimos hoy? Richard, entonces no me tengo que estresar por el de revestimiento y esófago. Tipo, la diferencia entre la glándula de Fordyce o la glándula esofágica, por ejemplo. Bueno, con respecto a tu pregunta, o sea, ordenando tu pregunta, de revestimiento de esófago, no porque vas a tener tu glándula esofágica propiamente dicha, ¿sí? Acuérdate que tu glándula de Fordyce en realidad es una glándula sebácea. Entonces, es diferente luego a tu glándula mucosa que tenés en la glándula esofágica propiamente dichas. O sea, probablemente no te van a luego mezclar. O sea, mi respuesta en realidad es que no te compliques luego. Pero si es que te vas a complicar, con respecto al epitelio nada más, acuérdate que vos tenés las glándulas esofágicas propiamente dichas para defenderte, ¿sí? Las glándulas de Fordyce no te van a lo preguntar en visual, te van a preguntar más en teórico. Pero acuérdate igual
que es una glándula sebácea, no es una glándula mucosa. ¿Se entiende? Sí, Richard, gracias. Bueno, dale. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Súper. Dejamos entonces el resto para mañana, ¿sí? Espero que descansen bien, que sigan leyendo todo lo que puedan, ¿sí? Y que descansen bien y nos vemos mañana otra vez. ¿Estamos? Gracias, Richard. Gracias, Richard. Hasta mañana.